Hola, ¿cómo le va? Desde Impacto Económico le deseamos un buen comienzo de semana. Vamos a iniciar con temas económicos, también financieros. Mostramos números y todo lo que hay detrás. Primero hablamos de cómo Venezuela sigue exponiendo firmemente su verdad ante el mundo. Canciller Jorge Arreaza aseguró en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que aún en medio de una cruel guerra, la inversión social de Venezuela está sobre los 70 puntos y el desempleo en un dígito, es decir, un espacio para denunciar injerencia extranjera, pero también para exponer la política de protección social de la revolución. Argentina y su endeudamiento. Gobierno cerrará febrero con una emisión de deuda acumulada en 60 días de más de 15.000 millones de dólares. Y en los próximos días se emitirá el equivalente a otros 3.000 millones de dólares. La gente dice, esto es una cuestión increíble, deuda improductiva, pero que ahora costará mucho más cara. Ya vamos a ver por qué. En Reino Unido, el Partido Laborista insiste en un Brexit suave con posibilidad de crear un pacto aduanero con la Unión Europea. Y en nuestro tema de expediente económico analizamos el petro, la criptomoneda venezolana que está dando de qué hablar, y vaya que sí, su alcance y cómo ha sido muy bien recibida esta iniciativa financiera en este proceso de preventa inicial que está en curso, en pleno desarrollo. Estos son nuestros titulares, estos son nuestros temas, comencemos a desarrollarlos. A nuestro primer asunto, una vez más, Venezuela describe su verdad ocultada intencionalmente o tergiversada, también adrede, por la gran prensa nacional e internacional. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, ha sido el escenario para denunciar injerencia estadounidense por un lado, pero también para explicar cuál ha sido la política sistemática de protección social de la Revolución Bolivariana. Es decir, cómo a pesar de una persecución y de un hostigamiento económicos, la inversión social supera 70%, el desempleo está todavía en un dígito, detenido en 6% exactamente, y próximamente el Ejecutivo entregará la vivienda digna a precio justo número 2 millones. Esto lo decía el canciller de la República, Jorge Arreaza. A pesar de las dificultades económicas, ante la disminución de los precios del petróleo y el bloqueo ilegal a nuestra economía y las presiones inflacionarias inducidas desde el exterior, la inversión social en Venezuela se incrementó a 74,1%. El desempleo disminuyó al 6%. El 72,5% del presupuesto nacional de 2018 se destina a la inversión social. 6 millones de familias se benefician con la distribución de alimentos de primera necesidad a través de los comités locales de abastecimiento y producción. En los próximos días, el presidente Nicolás Maduro entregará la vivienda 2 millones de la gran misión Vivienda Venezuela, una política de construcción de viviendas de la revolución. Para luchar contra la inflación, el gobierno nacional aumenta varias veces al año el salario mínimo y las pensiones de nuestros adultos mayores. A partir de la tecnificación del registro de necesidades y políticas sociales, hemos logrado hacer transparente y eficiente el sistema de otorgamiento de subsidios directos, distribución de medicinas, asignación de viviendas, becas, ayudas a personas con discapacidad, ubicación de empleos productivos e incorporación del pueblo al sistema de misiones y grandes misiones que son los programas sociales en Venezuela. Hablemos ahora de Argentina. El gobierno de Mauricio Macri emitirá en los próximos días 3.000 millones de dólares en deuda, más endeudamiento. El país cerrará febrero con una emisión de deuda acumulada en 60 días de más de 15.000 millones de dólares. Ya colocó 9.000 millones en enero pasado en el mercado internacional y otros 4.000 millones en el mercado interno. En solo 2 meses de 2018, es decir, habrá colocado 50% del total de la deuda pautada para todo este 2018. Lo que resta será colocado a un costo mayor, se dice, por el alza de las tasas de interés que seguramente decretará
la Reserva Federal estadounidense para atraer capitales. Estados Unidos es el principal tenedor de deuda en esta etapa de endeudamiento oneroso y poco transparente. En 2019 será más cuesta arriba seguir obteniendo dólares para resolver los desequilibrios fiscales, dicen los analistas, y lo más probable es que la cartera de finanzas, que hoy está dirigida por Luis Caputo, tenga que recurrir a la carta del Fondo Monetario Internacional, nunca despreciada por los gobiernos neoliberales. ¿Qué dicen los analistas también? Esto es un sinsentido, todo será cada vez más difícil, es un modelo financiero que no tiene consistencia porque se conseguirá más deuda, pero a tasas mucho más altas. Entre tanto, lo que ocurre en las calles, docentes argentinos siguen las negociaciones con el gobierno para obtener un salario más justo, más adaptado a la tasa inflacionaria. Piden un aumento de al menos 24% para compensar el índice inflacionario. El martes pasado rechazaban abiertamente la oferta gubernamental de que el incremento sea de apenas 12%. Eso sería insuficiente, alegan los trabajadores de la educación. Y hablando de educación, docentes del Sistema Público de Educación panameña también se movilizan y anuncian que preparan una paralización de actividades educativas por el pésimo estado de la infraestructura escolar. Los maestros denuncian que el arranque del año escolar este 5 de marzo está en peligro, dado que aún como todos los años, los nuevos colegios que se prometieron están sin terminar y otros sin las adecuaciones necesarias. Además, aún persisten más de 1.000 aulas rancho, pese a destinarse 297 millones de dólares para erradicarlas. De que es verdad que al señor viceministro de Infraestructura se le dio 1.000 millones de dólares, pero él presentó que esos 1.000 millones son para 400 escuelas, para proyectos que para mí van a ser a 5 o 10 años. Y necesitamos respuesta para ayer. ¿Por qué no lo utilizan para, por lo menos, paliar la situación que tiene la escuela Yetabel Duncan, la escuela comercial Bolívar, la escuela San Miguel Arcángel, la escuela Ramón Cantera profesional Richard Newman, el Girán en Colón? La mayoría de las escuelas de Colón están llamando a una paralización. Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, divulgado en noviembre del año pasado, el Estado panameño solo destina el 3% del PIB al sector educativo, aun cuando la Ley Orgánica de Educación contempla que se debe destinar el 6%. Esta cifra, además, fue uno de los acuerdos de finalización de la huelga docente alcanzados en julio de 2016 y que firmaron autoridades y representantes del gremio. Hablamos ahora de Perú. 52% de la población quiere que el presidente Pedro Pablo Kuczynski renuncie. Según publica la firma GFK, 82% de los peruanos desaprueba la gestión del mandatario frente a 15% que manifiesta en este sondeo de opinión que manifestó estar a favor o aprobar el desempeño de PPK. Más de la mitad del país se muestra a favor de que el presidente sea reemplazado por el Congreso en juicio político que adelantan en su contra tras los numerosos escándalos de corrupción que le vinculan por haber recibido cerca de 5 millones de dólares de la gigante brasileña Odebrecht cuando era integrante o funcionario del gobierno de Alejandro Toledo. La popularidad de Donald Trump está en su nivel más bajo. Apenas un tercio de la población está a favor de las políticas y de las medidas económicas que ha adoptado su gobierno. Los resultados de 2 sondeos de opinión pública elaborados por las agencias estadounidenses CNN y USA Today muestran que el índice de aprobación del presidente Trump se sitúa en 35% y 38% respectivamente. Estamos hablando de los niveles más bajos desde que inició su mandato presidencial en 2017. 54% de los consultados condena cómo ha manejado el asunto del control de armas. 60% desaprueba su gestión en todos los sentidos.
En entrevista especial concedida al documentalista chileno Marco Enrique Sominami, el presidente venezolano Nicolás Maduro decía que en 2018 la nación suramericana sin duda alguna va a recuperar 70% de su producción petrolera, una vez que ha sido develada toda esa trama de corrupción, espionaje y sabotaje que comprometió a la industria y la llevó a uno de los niveles más bajos de su producción en las últimas 3 décadas. Exactamente esto argumentaba el jefe de Estado venezolano. Bueno, efectivamente hay varios factores. Un factor que tiene que ver con el cumplimiento de las cuotas de la OPEP. Con el acuerdo que se hizo de 24 países OPEP y no OPEP, se estableció una reducción importante en las cuotas del país. Hay un segundo factor, la ineficiencia, la corrupción, la incapacidad de quienes como jefes de la industria petrolera, desde su presidente para abajo, gerentes fundamentales, estaban metidos en una trama de corrupción, desorden, grupalismos económicos y conspiración. Y llevaron por lo que pudiera yo decirte, las sin razones más inauditas, a una reducción importante de 1 millón de barriles de petróleo. Ya lo estamos recuperando. Afortunadamente, yo pienso que en el primer semestre de este año nosotros habremos recuperado el 70% de la producción que mermó producto de estas causas que yo te estoy enumerando. El presidente Maduro hablaba de petróleo y nosotros también lo hacemos. Precios específicamente, nuestro primer referente de la jornada, Brent, subió $2.15 y promedia $65,51 por barril. En el caso de la cesta OPEP, ha cerrado en $62.74 por barril la última sesión tras haber ganado $1.57. Y el crudo venezolano se mira en el portal de la estatal PDVSA, que cerró el día viernes, recordemos que la actualización de la cotización es semanal, en 369,25 yuanes por tonel, una subida de 15,84 yuanes. Vayamos a nuestra primera pausa y a la vuelta vamos a hablar de ataques que se han dado contra las criptomonedas. ¿Por qué? Porque están en el tapete, sin duda alguna. ¿Qué se dice? Lo vamos a ver. Este lunes, el líder laborista británico Jeremy Corbyn confirmó su intención de apostar por un Brexit suave, que incluye una unión aduanera, dice, con la Unión Europea después del divorcio para garantizar, según sus palabras, un comercio libre de aranceles y evitar la necesidad de una frontera rígida en Irlanda del Norte. Según medios locales, para el próximo 2 de marzo se espera que la primera ministra Theresa May defina y explique cuál es la postura oficial de Londres. Entonces, hago un llamamiento a los diputados de todas las partes. Prepárense para anteponer los intereses del pueblo a las fantasías ideológicas. Únanse a nosotros para apoyar la opción de un nuevo pastel, una nueva unión aduanera del Reino Unido con la Unión Europea que nos brinden en el futuro. Los acuerdos laborales respetan los resultados del referéndum y Reino Unido se va de la Unión Europea. Pero no apoyaremos ningún acuerdo de Tory que perjudique duramente el empleo, los derechos y el nivel de vida. Nada se interpone, ni siquiera lo judicial, que pesa y mucho, y el hombre de Forza Italia pretende volver a la primera magistratura italiana. A una semana de elecciones, tras la disolución del Parlamento en 2017, recordemos todo el caso con Sergio Mattarella, Silvio Berlusconi promete reanimar la economía, el mismo que pagaba a la mafia siciliana 250 millones de euros cada 6 meses, controlaba televisoras y tenía a su merced, o tiene, el poder económico. En una actividad de campaña en el Teatro Mazzoni de Milán, Berlusconi prometió elevar las pensiones a 1.000 euros por mes, repatriar 600.000 inmigrantes y menos impuestos para empresas y familias.
Según el italiano de 81 años de edad, estas acciones pondrán más dinero en los bolsillos de las familias, aumentarán la producción de las empresas y generarán empleos. Pero, ¿cómo se puede lograr eso si su estandarte en esta campaña es impulsar un gran plan de privatizaciones para, según él, reducir la deuda pública del país transalpino? Solo un impuesto fijo, más bajo que el resto de los impuestos que hemos tenido anteriormente. Lo mismo para las familias y las empresas. De esto tenemos una fórmula llamada fórmula de crecimiento y bienestar. La fórmula consiste en menos impuestos a las familias, menos impuestos sobre las empresas, menos impuestos sobre el empleo. Esto pondrá más dinero en los bolsillos de las familias, aumentará la producción de las empresas y generará más empleos. Sus aliados le llaman el inmortal. Creen que es el hombre adecuado para Italia y que harán un regreso triunfal. Cuando gobernó nuestra nación, a nuestra nación le fue muy bien. Luego llegó la caída. Esperamos que una vez más pueda tomar todo de sus manos, reiniciar la economía, porque Italia se hunde. Así se perfila Berlusconi, inhabilitado hasta 2019 para ejercer la política por fraude fiscal, investigado por negocios oscuros, ridiculizado por un escándalo sexual con menores de edad en su Villa Sarda y expulsado del poder por presiones del mercado y socios que le traicionaron. Así las cosas en Italia. La corporación financiera estadounidense Banco de América o Bank of America tiene miedo de las criptomonedas, por lo que esta institución financiera ha prohibido la compra de estos activos digitales a través de sus tarjetas de crédito a partir de este mes de febrero, igual que lo ha hecho Citigroup y también hizo lo propio JP Morgan Chase. Además, ha limitado a sus clientes en la bolsa de Merrill Lynch las inversiones relativas al Bitcoin. Una de las excusas o de los argumentos que esgrimen estas instituciones es que las criptomonedas limitan la capacidad de rastreo de los movimientos de fondos, una cuestión que no es así, según ha demostrado la operatividad del Petro, al menos en esta etapa inicial. Lo que no dicen estos entes es que quienes acudan a estos mecanismos digitales se podrán desprender de organismos centralizados que dictan la pauta hegemónica a las demás economías. Allí el miedo, allí el temor, el dominio de los grandes bancos podría llegar a su fin con estas iniciativas financieras que van cogiendo cada vez más fuerza, advierten ciertos analistas del mundo de la heterodoxia. Y mientras esto hacen estas instituciones financieras como JP Morgan y otras, los senadores estadounidenses Robert Menéndez y Marco Rubio arrecian los ataques contra el Petro, pidiendo al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que adopte las medidas necesarias contra la criptomoneda venezolana. Nos preocupa que la criptomoneda pueda proporcionarle a Nicolás Maduro un mecanismo por el cual realizar pagos a prestamistas extranjeros y tenedores de bonos en Estados Unidos, acciones que claramente frustrarían la intención de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Es decir, si Venezuela así se va a salvar de estas medidas restrictivas unilaterales, pues también esto hay que atacarlo. Eso se lee en la misiva firmada por los senadores. Lo último que acabo de hacer es la interpretación de esas palabras. En enero pasado, el Departamento del Tesoro publicó un comunicado en el cual advierten a los ciudadanos de Estados Unidos que operan con la posible moneda digital venezolana o que busquen hacerlo y les amenazan de riesgos de sanciones particulares de parte de Washington. Así, arrecia el bloqueo por todos sus flancos. A propósito, sobre la operatividad inicial y los alcances que tiene la criptomoneda venezolana el Petro, vamos a abrir nuestro expediente económico después de una pequeña pausa. Ya venimos.
Abrimos nuestro tema de expediente. Venezuela, víctima del asedio financiero emprendido por Washington, que más allá de limitar su acceso a los mercados de deuda, ha llegado al extremo de bloquear sus transacciones más elementales para el pago de deuda externa y para la importación de productos que son básicos para satisfacer necesidades elementales de los venezolanos, medicamentos y alimentos. Se abre paso así al uso del petro como una alternativa. Es una criptomoneda garantizada orientada a garantizar el desarrollo económico y financiero de esta nación suramericana. Con el anuncio de la creación de esta iniciativa financiera, Venezuela se pone a la vanguardia en términos de tecnología y de finanzas globales. Su lanzamiento ha despertado muchísimo entusiasmo en los inversores de criptomonedas y ha generado expectativas positivas en los mercados internacionales de financiación. Y nos permitimos decirlo porque así ha quedado demostrado en la última semana cuando comenzó la preventa finalmente. Se trata de una moneda que, si bien es similar en su diseño tecnológico al resto de criptomonedas, su precio no está vinculado a los caprichos y a las especulaciones tradicionales del mercado, que provocan grandes fluctuaciones tanto al alza como a la baja, sino que está más vinculada su operatividad al valor de activos reales como oro, gas, diamante, petróleo, todos recursos que están en suelo venezolano. Algo que desde hace mucho tiempo además pedía a gritos la comunidad de inversores de criptodivisas. Adicionalmente, el petro se sostiene en tecnología NEM, que le da gran seguridad tecnológica y evita que hackers puedan poner en peligro esta iniciativa financiera, es decir, cualquier transacción. Esto es importante. Ya decíamos que Venezuela había firmado un importante convenio con el consorcio Aerotrading, que incluye, entre otras, a la firma rusa Zeus, justamente para blindar este proceso o este sistema de la posibilidad de hackers o ataques tecnológicos. Hace pocos días, el petro, la única criptomoneda en el mundo que está sustentada en físico con 5.342 millones de barriles que están contenidos en el campo número 1 del bloque Ayacucho de la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez, inició su camino en el mercado de las monedas digitales. Y vaya qué camino. Busca ganarse un espacio fructífero en el complejo mundo virtual y en especial entre los inversionistas locales y extranjeros que le han dado la bienvenida. Todo indica que va viento en popa, que la acogida ha sido buena, les decía, a juzgar por los números de la última semana. La preventa del petro comenzó el pasado 20 de febrero y desde entonces se ha perfilado como un fenómeno mundial. Así lo ha ratificado el presidente venezolano Nicolás Maduro, basándose en los siguientes números. En el primer día de preventa se hicieron 292.000 ofertas de intención de compra de petros, 36% de ellas en dólares, 15% en euros, 18% en Ether y el 31% en Bitcoin. Entre los principales países que figuran en la compra e intercambio de petro se encuentran Colombia, China, Japón, Brasil, España, Turquía, Palestina, San Vicente, Qatar, Singapur y las Granadinas. En su segundo día de preventa, la página web de la criptomoneda venezolana recibió más de 950.000 visitas. Además, se rompió el récord de recaudación, 1.200 millones de dólares. Se vendieron 40 millones de petros en 3 millones de operaciones. Las mayores compras provenieron de China, Rusia y Reino Unido. Pese a que en días recientes trascendió que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le exigió cautela a los inversionistas para no ser penalizados, existen muchas opiniones a favor del lanzamiento del petro. El Deutsche Bank calcula que el gobierno venezolano podría recaudar entre 3.400 y 4.400 millones de dólares con la venta del petro. Por su parte, el economista estadounidense Max Keiser recalcó que si la criptomoneda funciona en Venezuela, Estados Unidos no podrá aplicar sanciones a ninguna otra nación, como lo ha hecho desde hace muchos años, sobre todo con naciones que no responden a sus intereses imperiales. A ver, apuntamos acá. Conseguir divisas y acceder a los mercados internacionales de deuda a precios razonables se han convertido en las principales dificultades macroeconómicas que enfrentan los países emergentes, incluso los latinoamericanos, gracias a las restricciones externas. Por eso hoy el mercado de criptomonedas se ha convertido en una alternativa de vanguardia para sortear esos obstáculos, esos bloqueos. De modo que Venezuela ha movido una vez más una pieza estratégica en el tablero y ha tomado la iniciativa. Tras la venta
exitosa del petro en Venezuela. Un funcionario turco ha propuesto seguir los pasos del país suramericano y crear una criptomoneda nacional para Turquía, llamada Turcoin. El exministro de Industria y vicepresidente del partido Movimiento Nacionalista, Ahmet Kenan Tanrikulu, presentó una propuesta de 22 páginas para crear el Bitcoin nacional, a pesar de la postura hostil del gobierno contra las criptomonedas. Según su propuesta, el Turcoin contará con el respaldo de activos de propiedad estatal, como Turkish Airlines, Istanbul Stock Exchange, la compañía de gas Botas, Turk Telecom, Ziraat Bank y National Lottery. A la par, Irán se convirtió en noticia para el mercado de monedas virtuales. Cansado de los problemas con la banca internacional y de las restricciones externas a los flujos de capital, el gobierno iraní anunció que desarrollará su propia criptomoneda, que estaría respaldada por reservas de petróleo y gas natural. El ministro de Tecnología de Información y Comunicaciones, Mohammad Javad Azari Haromi, publicó en Twitter que el banco estatal Postbank está trabajando en la creación de la nueva moneda digital, que el modelo piloto será presentado al sistema bancario del país para su revisión y aprobación. El anuncio se produce un mes después de que Donald Trump amenazara con volver a poner en vigor las sanciones económicas contra Irán, que fueron levantadas durante el gobierno de Barack Obama. Pero Irán no es el único país que ha mostrado interés en incorporar el dinero digital de forma pública. China está realmente avanzada en este tema, con el desarrollo de su propia tecnología blockchain. Y desde el Ministerio de Telecomunicaciones de Rusia se anunció el pasado mes de octubre la aprobación del presidente Vladimir Putin para emitir criptorrublos en un futuro próximo como medida de financiación excepcional. Y es que con ello se facilitaría la posibilidad de recibir financiación por parte de inversores externos, por encima de los bloqueos y sanciones de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, impuestos a su economía. Y más reciente, el Banco Central de Rusia ha realizado una propuesta para discutir la creación de una criptomoneda supranacional para los BRICS. ¿Ven por qué decimos que Venezuela está a la vanguardia? Ha dado sin duda alguna un gran paso para obtener un mecanismo revolucionario de financiamiento en el que ningún Estado, ningún gobierno, ninguna institución o agente foráneo pueda impedir ni mucho menos imponer sanciones para boicotear la llegada de capitales. El petro se erige así como una herramienta de soberanía sin controles que vengan desde el extranjero y marca pauta en lo que se supone un golpe al predominio económico y financiero que busca mantener Estados Unidos per secula seculorum. Bueno, así cerramos nuestro expediente económico, nos despedimos en Impacto, sigue en sintonía de Telesur, nos vemos pronto, chao.